Amén. Gracias a Dios estamos en vivo y directo ya para proclamar tu palabra, Padre, y estamos en este momento haciendo una oración para dar comienzo y estamos dando estudio en esta noche ya que se nos avecina y entonces hacemos una oración. Padre eterno, Dios de amor, de misericordia, estamos delante de tu presencia, Señor, pidiéndote que tú seas el que dirija, el que ministres al corazón todas las verdades, Señor, que vamos a transmitir. Son enseñanzas, doctrina, tu palabra, oh Dios. Ella enseña que hay que escudriñar para poder tener la vida eterna. Te pido ministración del Espíritu, verdades profundas. Úsame como vaso, como instrumento, Señor. Toda la experiencia que tengo de estos años para que pueda cada creyente, cada hermano en Cristo recibir una bendición especial. Y es un arma poderosa el poder escudriñar y tener conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos con gracia. Amén y amén. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 5 y verso 39, vamos a estar usando la base de la escritura misma que dice: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Quiero, porque es parte de la escritura en su cumplimiento, decir algo concerniente al coronavirus. Lo primero que quiero decir, aunque no soy médico, es que la vacuna todavía en este momento no está. Es decir que llevamos casi 3 meses y no está lista la vacuna. Otro punto muy importante es que lo que contuvo el contagio y por ende las muertes fue el retener, es la distancia, la higiene y el recogimiento, cerrando iglesias, cerrando estadios, cerrando las escuelas, etcétera, etcétera. Esa es la razón por la cual se contuvo un poco el contagio, pero el virus todavía está. Es decir, la pandemia permanece. ¿Qué respuesta tenemos entonces concerniente a esto? Que el abrir las compuertas, vamos a decir así, vamos a usar ese vocablo, al abrir las compuertas, a dar la oportunidad de comenzar a trabajar, de que la economía comience, de que la gente, de que el pueblo participe de las playas, de las piscinas, de los restaurantes, con algunas restricciones como distancia, la máscara, la higiene, todo esto que es bueno, si se mantiene, pues daría un gran resultado, pero no es así. Se está mirando que las personas no han entendido que esto todavía no se ha terminado. Quiero decir algo, es más peligroso este momento que al principio. Y lo vamos a estar comprobando a medida que pasa el tiempo. Cuando pasen 2 o 3 semanas, estamos viendo esto que ha sido una, verdaderamente, podemos decirlo así, ha sido una, no sé qué palabra, todo el mundo está compungido, todo el mundo está conmovido por la muerte de este amigo. Creemos que es un ser humano como otro cualquiera, sea la raza que sea quien sea, no hay derecho a quitarle la vida a nadie de la manera que se hizo y hay derechos también a protestar, pero
tiene que pensarse en el contagio y el descuido que ha habido con esto, y esto es peligroso. Es por eso que estamos aconsejando que todavía esto no ha terminado y estamos en peligro de que rebote más fuerte hacia atrás esta pandemia. Amén. Quiero contestar algunas preguntas, pero esta la voy a dejar como incógnita porque sé que no estoy en este momento pastoreando la iglesia y esto corresponde a pastores. Cómo enseñar, cómo determinar algo. Y es con respecto al diezmo. Alguien leyendo las escrituras dijo de esta manera: no he encontrado un pasaje, un texto bíblico en el Nuevo Testamento que apoye a diezmar. Aparece otra persona, cristiana también, ambos, y declara de esta manera: tampoco he encontrado un texto donde diga que no se debe de hacer. Es decir, uno no encontró que diga qué hacer o hacerlo, y el otro encontró que no encontró un pasaje donde diga que no se debe hacer. Consejo bíblico. La Biblia declara de esta manera: Dios bendice al dador alegre, y la viuda dio lo que tenía. Y si quieres dar, no con décimo, con quinto o con cuarto, con lo que sea, da como hacían los apóstoles, que todo lo repartían en común. Ahí se da más que diezmo. Así que llévatelo en la memoria y cómo accionar para darle a la obra de Dios. Amén. Dar es mejor que tener que recibir. Bien, Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra. Hay una pregunta. Y cuando descendió a predicar en Primera de Pedro 3:19, la Escritura entonces está enseñando que Él fue a salvar personas. La Biblia enseña que la oportunidad está aquí en la tierra. En segundo lugar, la palabra predicar, que es transmitir una noticia, no significa que yo te salve, sino que hay una opción de aceptar o no aceptar, es decir, rechazas o aceptas. Por tanto, entendemos por la palabra que el haber escrito en ese capítulo que fue producto del diluvio los que perecieron en aquella situación, la Biblia declara que solo 8, los que entraron en el arca, fueron salvos. Así que lo que Cristo es posible que haya hecho cuando descendió a las partes más bajas de la tierra era presentar la victoria de la cruz. Que ellos no obedecieron, no creyeron a Noé, y ahora Cristo presenta las credenciales de la victoria, pero no fue a salvar a nadie. Porque entonces creeríamos en una segunda oportunidad y eso no es bíblico. Ese pasaje está bastante claro, así que si te encuentras a alguien que dice lo contrario, no se puede escoger un texto fuera de contexto, porque eso sería un pretexto. En las Escrituras, en Marcos 16:19, se presenta una enseñanza maravillosa de atar y desatar. Se les entregan las llaves, es decir, la autoridad para establecer la verdad de Dios, para declarar situaciones según se presenten al apóstol Pedro, y esas mismas llaves son para nosotros también. Y
La palabra atar ahí está relacionada, cuando usted mira el capítulo, con el perdón. Hemos encontrado hermanos atando al diablo, atando a los demonios. Uno lo atan en un lugar y otro lo desatan aquí, lo echan fuera. Entonces, como que hay contradicción por falta de doctrina, por falta de enseñanza. Inclusive en Mateo 18, Mateo 16, 19 fue el que dije, y Mateo 18, 18 habla del mismo tema del atar y desatar, que está relacionado con el perdón. Vuelvo y repito, es decir, que tenemos autoridad para administrar el perdón. Si lo rechaza, ahí donde está la condenación de la persona. Si lo acepta, pues está desatado. Y en Juan capítulo 20, verso 23, habla de redimir. O sea, capítulo 20 y versos 2 y 3. Redimir. O sea, al diablo se ata una sola vez y es en el milenio. Amén. Nunca use la palabra para atar al diablo ni a los demonios. A los demonios y al diablo se echan fuera en el nombre de Jesús. Así que está bien claro esa parte, atar y desatar. También puede haber otra pregunta y quiero contestarla. ¿Cómo diferenciar cuando estamos frente a una parábola o cuando es una historia real dicha por el Señor? Hace falta que los hermanos que comienzan en el Evangelio, antes de hablar, antes de discutir en las redes sociales, a veces se hacen discusiones que no son de edificación por cuanto hay ignorancia. Y aconsejo un instituto bíblico, es bueno, la hermenéutica, la teología. Se aprende mucho porque son herramientas para trabajar, escudriñar la palabra. Recordemos que este es un libro escrito en idiomas diferentes al nuestro, el hebreo, del griego, del arameo, etcétera, etcétera. Y han habido traducciones y a veces las traducciones como que hay textos específicos que sufren por causa de las traducciones y eso puede costar caro en el sentido de dar una mala enseñanza. Las parábolas, a diferencia de una historia, la historia menciona nombre, apúntalo. Una historia como la del rico y Lázaro menciona nombre, eso es una historia, eso es algo real. Cuando es una parábola, había un mayordomo, había una mujer, en cierta ocasión un hombre hizo esto, un hijo hizo esto. Eso declara, enseña bien el aspecto de diferencial, porque la parábola no menciona nombre. Cuando tú estás leyendo y no mencionas nombre, te das cuenta que es parábola. Cuando ves que hay mención del nombre, entonces te das cuenta que está frente a una historia. Esa es la diferencia. ¿Cómo sé que el Espíritu Santo es una persona? Se ha creído doctrinas erradas, indoctos que tuercen la palabra, enseñan que es una fuerza o que es un movimiento, una acción, pero no declaran, no enseñan bíblicamente que es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Son tres personas diferentes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y es un solo Dios. Nosotros creemos que el Espíritu Santo es una persona por cuanto realiza actos personales, una fuerza, una electricidad, no
se pone triste. Y la palabra enseña, no contristéis, no entristezcáis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado. El Espíritu reparte, habla. Dice en 2 Corintios 3:17, para poner el cuño, que el Espíritu es el Señor. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Cuando Ananías y Zafira, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, 3 y 4, vamos a estar mirando que cuando ellos traen la heredad, ellos sustraen, ellos sacan un dinero y después mienten diciendo que ahí estaba la ofrenda o lo que ellos traían a los pies de los apóstoles. Y el apóstol, por revelación del Espíritu Santo, dice estas palabras: ¿por qué has dejado que Satanás entre en tu corazón para que mientas? O sea, se le puede mentir a una persona, ¿verdad? Son características personales. Para que le mientas al Espíritu Santo. No has mentido a los hombres, has mentido a Dios. Si la mentira fuera el Espíritu Santo, ¿cómo va a decir el apóstol Pedro en este caso, que le mintió a Dios? Si eso es una fuerza, si eso es una actividad, un espíritu, no sé de qué forma, que no es personal, entonces, ¿cómo va a decir que es Dios? Está declarando que le mintió a Dios, le mintió al Espíritu Santo, que es Dios. Y 2 Corintios 3:17 dice que es el Señor. Inclusive dice en Isaías 63:14 que el Espíritu los pastoreó en el desierto. Así que ya tenemos una respuesta bien clara para, en ocasiones que vienen los indoctos, no nos confundan. Ahora, ¿por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada? Sí, sabemos que blasfemar contra el Espíritu, es decir, acreditar algo que no es de Dios al Espíritu, es decir, que no es de Dios. Y eso ofende al Espíritu. Ahora, conocemos esta acción, pero conocemos también por qué Él no perdona. Bueno, la respuesta es la siguiente: el Padre y el Hijo sí perdonan. Es decir, Jesucristo, que es el mediador entre Dios y los hombres, establece un perdón por medio de su sangre al Padre, y el Padre dice amén, porque Él se pone en medio, vamos a decir así, en medio de nosotros, para que no seamos condenados, sino que su sangre nos libra de culpa. Ahora, el Espíritu Santo, no hay un pasaje bíblico que puedas encontrar que diga que Él vino a perdonar. Si Él no perdona, te quedas condenado, porque lo ofende y no te perdona. Porque su función no es perdonar. Por tanto, nunca encontrarás un pasaje donde diga que el Espíritu Santo perdona. Sí vas a encontrar que dice que consuela, que guía, que reparte, que habla, que se entristece. Podemos entristecer al Espíritu. Él puede hablarnos. Dice que el Espíritu gime cuando nosotros estamos orando a una. Y son gemidos. Solamente un ser que siente, que gime, que habla, puede ser solamente una persona, y por ende Dios. Bien, hay una pregunta que se hace siempre y algunos no han podido contestar, y es que ¿por qué razón en los 4 evangelios hay algunos con nacimiento y pesebre, con establo, con María, con José, el nacimiento de Jesucristo? Pero, por ejemplo, vamos a mencionar el Evangelio de Juan. ¿Por qué no aparece ni establo, ni nacimiento, ni pesebre? No hay María, no hay la obra del Espíritu engendrando, posando sobre ella
para que nazca el niño, sino que eso no aparece. ¿Por qué no aparece? No aparece porque Cristo tenía dos naturalezas, la humana y la divina. Por eso en Colosenses 2:9 dice el apóstol Pablo, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. Es decir, todo Dios estaba en su cuerpo, todo hombre. Era todo hombre, todo Dios. Y esa es la razón que en los evangelios como Mateo aparece el nacimiento y el Espíritu Santo que hace sombra en María y que José no participa, porque esto es una obra del Espíritu, porque él va a tener naturaleza humana, va a tomar nuestra naturaleza, pero el no participar José significa o entendemos que no sale un pecador, sino que fue una obra del Espíritu. Por eso lo describe Juan. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. Lo describe como el águila que desciende. La naturaleza divina que tenía Jesús. Por eso ahí en el Evangelio de Juan no hay pesebre, ni hay establo, ni hay María, ni hay José. En este caso, porque lo está presentando como el que viene del cielo. Amén. Por eso es que hay evangelios que tienen pesebre, nacimiento, y hay otros que no lo mencionan, porque uno menciona la naturaleza humana por donde nace, cómo viene Jesús en lo que concierne a la naturaleza humana, y el otro evangelio lo presenta como cómo aparece Jesús en la tierra con naturaleza divina. Por eso perdonaba pecado y por eso en ocasiones decía que no sabía el día ni la hora, sino los ángeles, porque él como hombre hablaba en ocasiones y como Dios en ocasiones. Por eso hay que ver pasajes cuando está hablando como Dios y cuando está despojado de toda naturaleza divina, como dice en Filipenses, que no tuvo en cuenta ser Dios como algo que aferrarse, sino se despojó de aquello que le pertenecía. Pero el hecho de que le pertenecía y no tuvo en cuenta hacerlo no quiere decir que no lo era. Eres el Señor, eres Dios. Amén. Eso está un poco profundo porque son revelaciones divinas, porque este libro no es un libro cualquiera, sino que es la palabra de Dios. Por eso debemos escudriñarla. Bien, me han preguntado en ocasiones y he oído, inclusive por la internet, que la iglesia pasa por la gran tribulación. Mira, hermano, la iglesia, dice la Escritura, en primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 9, que Dios no nos ha puesto para ira. Es decir, la ira de Dios que cayó sobre el Hijo de Dios en el Calvario, nos libra a nosotros si creemos en ese sufrimiento, en ese derramar de sangre, en ese amor de Dios, de Cristo, morir por nosotros. La ira de Dios que cayó sobre el Hijo de Dios no caerá sobre mí. Es decir, que Él me libra de esa ira. Él me justifica. Por tanto, yo como hijo de Dios no veré la gran tribulación. ¿Quién pasará por la gran tribulación? Bueno, incluyendo a Israel. Vamos a este punto primero. Después tocaremos las naciones impías. Porque la ira de Dios es para las naciones impías. Son juicios de Dios cayendo. Pero como Israel, su pueblo escogido, porque Él lo encerró todo en desobediencia para tener misericordia. Esto es un misterio, para tener misericordia de todo. Israel no aceptó, al contrario, crucificó al Hijo de Dios. Israel está bajo esa ira porque no la aceptó, no aceptó que cayera sobre el Hijo.
aunque está en esa condición, Dios lo va a guardar. Eso lo vemos en Génesis, que cayendo la ira de Dios, el diluvio, Él guarda un pueblo. Ahí está Israel. ¿Y dónde está la iglesia? Si tú lees, antes del diluvio hubo un hombre que caminó con Dios y Dios lo transportó, se lo llevó. Porque esa es la iglesia que camina con Dios, Dios se la lleva antes de la ira de Dios. Eso está en Génesis. Génesis es el semillero doctrinal de toda la escritura. A mí me dan 12 capítulos de Génesis y me conformo porque todas las doctrinas están ahí. Todas las enseñanzas, la inocencia, la creación, la caída, la redención, las lenguas, las naciones. Todo está ahí en Génesis. Amén. Pero ese no es el estudio. Es decir que cuando vamos a Apocalipsis vamos a ver que en el capítulo 4, cuando Dios le da la revelación allí a Juan, le dice, ven y sube acá. Y el sube acá, ese es levantamiento. Y a partir del sube acá, y te mostraré las cosas que han de ser después de esta, del sube acá, no vas a ver más la palabra iglesia, que anteriormente, desde el capítulo 1 hasta el 4, se está mencionando constantemente la iglesia. Tengo contra ti a la iglesia tal, tengo contra ti a la iglesia tal. Y así sucesivamente no aparece más a partir del capítulo 4 la palabra iglesia, porque la palabra iglesia no puede estar en los juicios de Dios. Es decir, en la gran tribulación, en aquel día, en el gran día de Jehová o del Señor. Por tanto, si vas a ver a una mujer vestida de sol, con los pies, y vas a ver todo el engranaje ese que está relacionado con el segundo sueño de José, y con 2 estrellas representando las tribus de Israel, porque las estrellas en el segundo sueño de José representan que 11 estrellas se postraban sobre él, que es la número 12, y esas estrellas están representando en ese momento a las tribus de Israel. Y por tanto, esta mujer en el capítulo 12 es Israel, que es guardada otra vez, como en el arca, Dios se la lleva y la guarda. Porque esta mujer está encinta y el que van a hacer va a regir con vara de hierro. Y usted va a ver todo esta gama de bendiciones, de enseñanza que contrastan, que enseñan que Israel está bajo el juicio de Dios guardado. Su pueblo lo guarda. Pero la iglesia que es novia, como una novia tú vas a permitir que te la llenen de sangre, que te la maltraten para una boda? Cristo no va a dejar que la novia se manche de sangre, de juicio. No. ¿Cómo tú vas a meter el cuerpo de Cristo en ira otra vez si ya Él pagó con su cuerpo? Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, que somos la iglesia. Como el cuerpo ahora va otra vez a sufrir latigazos, a sufrir ira. No. Ya Él pagó, Él no tiene que pagar más nada, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, es su novia. Amén. Y lo que está es ataviándose para boda, no para ira. Que Dios bendiga su palabra en este asunto, porque a la iglesia la ponen muchos indoctos en gran tribulación. No. Principio de dolores, sí, esto que estamos viendo ahora. Estas señales de terremotos, de persecución, de falsos profetas como tenemos ahora, de maestros indoctos, de pugna entre familias, de la maldad multiplicada, al igual que la ciencia. Todo eso sí, tiempos peligrosos, hombres avaros, vanagloriosos, soberbios, ingratos. Ahí, cuando Pablo le habla a Timoteo, todo eso sí lo va a ver la iglesia de Jesucristo. Pero el levantamiento va a ser primero que la gran tribulación. No hay gran tribulación para la iglesia. Bien, vamos a estar estudiando un tema que es fuerte, no se realiza en muchas iglesias, en muchos templos, vamos a decir así. Muchos pastores no le han dado el valor que lleva.
pero yo tengo 71 años y yo quiero dejar esta enseñanza bíblica porque es responsabilidad del profeta, del atalaya, del Hijo de Dios, declarar, enseñar lo que es escritural, lo que es bíblico, lo que Dios enseña que tenemos que hacer. Y es sobre el cabello de la mujer. Es una enseñanza que está en Primera de Corintios en el capítulo 11 y no es cosa de juego. Dice que la mujer debe tener en el verso 10 una señal de autoridad sobre su cabeza. Es decir, a la mujer se le ha dado, dice en el verso 15, que es honra que le crezca el cabello. Sí, la mujer debe tener una señal de autoridad. Dice que por causa de los ángeles, o sea, los ángeles que son espectadores del culto, se escandalizan cuando esta enseñanza no se cumple. Es decir, que ella tiene que tener una señal de autoridad. Léanlo despacito, léanlo, escudriñalo y pregúntenle a su pastor si es bíblico el cabello largo. Y lo contrario para el hombre, porque el hombre está hecho a la imagen de Dios y no debe tener el cabello largo. Y dice la escritura ahí mismo en 1 Corintios 11, al final, que en vez del velo, la naturaleza misma nos enseña que a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Porque en vez del velo, ella tiene el cabello. Y ella tiene que tener una señal de autoridad. Y eso es sujeción visible a través del cabello largo. Ella demuestra sujeción visible. Hace visible la sujeción de ella a través del cabello largo. Y si no lo hace, le es escándalo a los ángeles que son espectadores del culto. Es decir que el capítulo está fuerte. Por tanto, lo enseño y lo dejo en manos de los pastores y también el Hijo de Dios que oye, aunque el pastor no le diga nada, la palabra sí dice. Y esto es bíblico y es bueno y es saludable. Amén. Porque se escandalizan los ángeles. Y ahí está la oración, y ahí está la petición, y ahí está la doctrina del orden del culto, las bendiciones que se reciben y las que a veces se estorban por cosas que nosotros no hacemos. Bien, también se habla de la vestimenta con decoro. Y estoy tratando puntos porque la Biblia es la que señala estos puntos para la mujer. Por tanto, los escogí no porque tenga nada contra la mujer. A lo mejor usted piensa, y pastor, ¿usted tiene algo contra la mujer? ¿Por qué? Si nosotros sin la mujer no podemos vivir. ¿Por qué? Porque ella es la ayuda idónea. Y alguien dijo un día, ¿quién dice que la mujer es igual que el hombre? Y cuando yo lo leí dije, pero ¿y este hombre por qué dice eso? Pero cuando usted sigue leyendo dice, ¿quién dice que la mujer es igual que el hombre? Al contrario, si analizamos de ahí, de esa mujer, salen los siervos de Dios, salió Jesucristo, salen los presidentes, salen los médicos, ella mamanta, cuida, enseña a los niños, ella es la que en el hogar atiende todas las cosas. Y empezó a hablar de la mujer y yo dije, casi que sobrepasó algunas actitudes o virtudes del hombre. Lo único que la Biblia declara es que el hombre es cabeza y es autoridad, pero la mujer tiene muchos derechos y muchas bendiciones que quizás a veces nosotros carecemos de ellas. Amén. Pero la Biblia habla también, y eso es lo que quería enseñar, que la mujer vista con decoro. Y esto está fuerte, fuerte, fuerte dentro del pueblo de Dios. Por eso quiero enseñarlo, aunque me corten la cabeza. Profetizo, aunque me corten la cabeza. Como decía en este caso la Escritura, hablando de Juan el Bautista, que él mismo dijo, es necesario que yo mengüe y él crezca. Y menguó tanto que le cortaron la cabeza. Profetizo, aunque me corten la cabeza. El decoro connota un lenguaje sencillo, decencia. La mujer vista con decencia. Lea
Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 9. Y Primera de Pedro, capítulo 3, versos 3, 4 y 5. Con decoro, no con vestidos costosos, con oro, peinados ostentosos. Una actitud negativa para ir a predicarle a una gente pobre. A Cuba no vaya con esa vestimenta. Con vestidos lujosos, peinados ostentosos, prendas de oro. Y, hermano, como mujer que profesa santidad y piedad, que lo nato sea el interno, el del corazón, como Sara le decía a Abraham, mi Señor, con reverencia, con santidad, con manifestaciones hermosas y virtudes de la mujer que predica y que proclama piedad. Amén. Quiero tocar un puntico muy importante y es la doctrina más descuidada en estos momentos en el pueblo de Dios y es concerniente al bautismo en el Espíritu Santo. No estoy hablando de bautismo en agua. Cuando ya Cristo iba a partir, hizo un hincapié imperativo a los discípulos: no se vayan de Jerusalén, quédense ahí. No le digo, mira, si quieren ir para Jerusalén, esperen allí, yo voy a mandar algunas virtudes, algunas habilidades para que proclamen el Evangelio. No. No se vayan de Jerusalén, esperen ahí. Imperativamente, léalo para que vean. Hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y recibiréis. Mire de dónde se recibe el poder. El Hijo de Dios recibe el poder. A lo mejor usted cree que es porque ora, porque ayuna, porque diezma, porque confraterniza. No. En ninguna parte de las Escrituras dice que el poder está ahí. El poder está cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo. Y nutre, alimenta, se prepara, se capacita, tiene una relación más íntima con Dios cuando entonces ora, ayuna, confraterniza y hace todos estos preceptos que indica la Biblia, pero poder se recibe cuando se recibe el bautismo del Espíritu Santo. El Señor dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No se vayan de ahí, porque eso es para predicar el Evangelio. Eso es para enfrentarse al coronavirus y a que con corona, sin corona vino. Y así sucesivamente, con pandemia, con terremotos, con necesidades, con escasez, cuando vengan las crisis, cuando vengan todas las cosas que a veces atacan al Hijo de Dios. Usted cuando tiene el poder del Espíritu Santo, cuya señal inicial es hablar en otras lenguas, usted va a tener un arma poderosa para enfrentarse a todas estas cosas. Y dice que el día del Pentecostés, que estamos celebrando en este tiempo, descendió el Espíritu Santo. Y fueron todos llenos. Y después los apóstoles transmitían por la palabra, no solamente por imposición de la mano, hablando, dando un mensaje, recibían el Espíritu Santo y comenzaban a hablar en otras lenguas. Dice en Hechos de los Apóstoles que los fieles de la circuncisión se quedaron atónitos en ver cómo los gentiles, ahí estamos nosotros, recibían el don del Espíritu Santo. Porque ellos lo oían. No había otra cosa. Los oían. Hay que oír. Porque cuando el Espíritu Santo desciende y bautiza, hay una señal inicial y es hablar en otras lenguas como el Espíritu le da. Y los oían hablando en otras lenguas. Y Pablo llegó en Hechos 19. Llega donde están unos discípulos y dice, y allá habían creído, porque no estamos en contra de que usted es salvo cuando el Espíritu Santo viene, hace morada en usted para salvación. El Espíritu de Dios crea la vida de Dios en tu vida que no había, porque estabas muerto en delito y pecado. Estabas muerto en delito y pecado y Él crea la vida de Dios en ti que no había. Y naces de nuevo. Eso es lo que se llama nacer de nuevo, nuevo nacimiento. Ya eres salvo. No estamos en contra de la salvación cuando el Espíritu hace esa morada de esa manera.
Pero eso es una cosa y otra cosa es bautismo del Espíritu Santo, que es poder de Dios, cuya señal inicial es hablar en otras lenguas. No, pero yo me siento bien así. Mire, hermano, dice la Biblia. Si quiere coger el texto, cógelo. Dice la Biblia, dice la Escritura, la palabra de Dios, en Hechos 2:39, que esta promesa del Padre, porque es una promesa, y las promesas de Dios se cumplen. Y se cumplió cuando Joel en 2:28 dijo que derramaría el Espíritu Santo sobre toda carne. Y habían profecías, habían visiones, habían sueños. Ahí está en Joel 2:28, léelo para que veas. Y se cumple el día del Pentecostés. Y ahí se para Pedro y lo dice. Esto es lo dicho por el profeta. Y eso es para nuestros días. El Espíritu Santo se siguió derramando. Y cuando Pablo decía en Hechos 19, llegan donde estaban unos que creyeron, como tú quizás, que creíste, y el Espíritu Santo creó la vida de Dios en ti. Y tú eres salvo. Estás salvo. No estamos en contra de eso. ¿Tienes a Dios en tu corazón? Sí, lo creo. Y puedes predicar, y puedes dar estudio, y puedes reunirte en la iglesia, y eres hijo de Dios. ¿Quién dice que no? Pero. Ahí viene el pero. Pablo le pregunta a gente que está así, y estoy hablando con aquellos que no han sido bautizados todavía con el Espíritu Santo. Pablo llegó y le preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo? Porque esa era una preocupación del apóstol Pablo por mandato de Jesús. Él se lo transmitió a Jesús. Jesús se lo transmitió a Pablo. Y Pablo nos lo transmite a nosotros ahora. Cuando se lo transmite allí en Hechos 19, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Y ellos se quedan así como, Espíritu Santo. Nosotros no sabemos ni que hay Espíritu Santo. ¿Qué cosa es eso? ¿Cómo es eso? Mire cómo estaban esta gente. Habían creído. Eran salvos. Porque Pablo lo declara así. Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Es decir, que ellos habían creído ya. Y usted es salvo porque cree. El justo por la fe vivirá porque creíste. Ellos creyeron en Cristo Jesús. Pero no habían sido bautizados con el Espíritu Santo. No estaban llenos del poder de Dios. Esas son armas poderosas que nos habilitan para luchar. Yo creo que yo no podría. Yo cuando a mí me hablaron del Espíritu Santo, lo primero que le dije, después que pasábamos un año conversando, que yo quería una experiencia sobrenatural, aparte de lo que me había predicado. Y cuando él me dijo, a ti lo que te hace falta es que Dios te bautice con el Espíritu Santo, yo enseguida me inquieté. ¿Por qué lo va a tener uno y yo no? Si eso es para todo el mundo, ¿por qué yo sin eso? No. Y el apóstol Pablo le dice, ¿en qué bautismo? Bueno, ustedes conocen la historia, Hechos 19. Y dice que los bautizó en el nombre del Señor, porque ellos habían sido bautizados en el bautismo de Juan, que era para volverse a Dios, pero este bautismo era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que era el bautismo por medio de que la muerte de Cristo ya había sido realizada y el derramamiento de la sangre y el derramamiento del Espíritu Santo. Ese es el bautismo ahora que comenzaba a ministrar el apóstol. Y le puso las manos, dice que de 12 profetizaban y hablaban en otras lenguas. Y habían ya creído, pero ahora vino algo nuevo, algo poderoso, algo maravilloso. Poder del Espíritu Santo, y de ahí entonces vienen los dones del Espíritu, que ese es otro tema. Pero creemos que esta bendición es para nuestros días. Recuerde esto, si Cristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos, su iglesia es la misma, no cambia. No me pongas a Cristo en una manera y a la iglesia en otra, porque este es el cuerpo de Cristo. Y Cristo dijo estas palabras, si la quieres tomar, tómala. Cosas mayores que yo he hecho, las van a hacer ustedes. Milagros, maravillas, sanidades, bautismo del Espíritu Santo, dones prodigiosos y operaciones del Espíritu, que esa la conoce solamente el Hijo de Dios, que está lleno del Espíritu Santo, ungido con esta maravillosa bendición. Así que el bautismo del Espíritu Santo es para esta época.
Y tenemos que contestar algunas preguntas. El tiempo va corriendo. No sé si tienes tiempo para seguir oyendo mensajes, pero ¿cómo se reprende ataduras demoníacas? Se sobreentiende que debe ser una persona que esté llena del Espíritu Santo. Porque he oído, lo he vivido, personas reprendiendo obras de ataduras demoníacas, espíritus inmundos, ataduras en personas, mencionando la sangre de Cristo. Nos detenemos ahí. La sangre de Cristo, según las Escrituras, es para el perdón, hermano. Escudriña en la palabra. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esa es la que nos justifica. A través de ella hay perdón, hay salvación, etcétera, etcétera. Pero para reprender demonios es en el nombre de Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios. En una ocasión trajeron a los discípulos a alguien que estaba con una atadura tremenda y no pudieron hacer nada. Y tuvieron que llamar a Jesús. Jesús reprendió el demonio y después los discípulos le preguntaron, ¿y por qué nosotros no pudimos? Y el Señor lo censuró. Este género no sale si no es con oración. Hay que orar mucho. Hay interpolación y añadidura de este género, no sale con ayuno y oración, y los manuscritos más antiguos no enseñan ni declaran que aparece ayuno y oración. Lo que aparece es oración, porque el ayuno no es para echar fuera demonios, el ayuno tiene otra connotación y es para limpieza del vaso, para humillación, y ese es otro tema. Amén. Pero si oras y ayunas y buscas a Dios y tienes bautismo del Espíritu Santo, amén. En mi nombre echarán fuera demonios. Y cosas mayores que yo la harán. Porque a veces me dicen, no, porque este texto está oscuro, no, porque este texto, porque hay cosas que tú buscas en otros libros, en otros contextos, y te da cobertura para declarar, para obtener una sana enseñanza respaldada. Porque a veces un solo pasaje no es suficiente y se buscan más. Pero Cristo dijo, cosas mayores que las que yo hago, la harán ustedes. Y si no quieres recopilar estas verdades, recuerda que Cristo es la cabeza de la iglesia. Por tanto, nosotros somos el cuerpo y el cuerpo no puede hacer una cosa y la cabeza otra. Eres el mismo ayer, hoy, por los siglos, por tanto, su iglesia es la misma. Echa fuera demonios, sana a los enfermos, proclama el evangelio y da la bendición de la gran noticia de salvación. Bien. Vamos a hacer otra pregunta, porque como que a veces no entendemos la magnitud de lo que es el pecado. Y yo preguntaba, ya lo estoy contestando, ¿quién es más malo, el diablo o el pecado? ¿Qué hace más daño, el diablo o el pecado? Y alguien me decía, yo he oído por ahí que es el diablo. Error. El diablo no es más dañino ni más malo que el pecado. De hecho, Satanás es una víctima del pecado. Es decir, que el pecado es transgresión de la ley. Lo más malo que hay es transgredir la ley. Y el diablo es un transgresor de la ley. Se quiso ser igual a Dios, transgredió la ley, se enorgulleció y ahí mismo terminó. Porque transgredir la ley de Dios es que la ira de Dios se encienda. Porque Dios es uno solo. Por tanto, el pecado es más malo que Satanás. En Primera de Pedro, capítulo 3, verso 19, dice la Escritura que Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra
y les predicó a los espíritus encarcelados. Han creído algunos que porque la palabra predicar como que la envuelven en salvar, y eso es un error. Yo predico y no quiere decir que porque prediqué ya salvé. Yo doy la noticia, yo doy el mensaje, yo predico, pero la opción es para la persona. O tomas o no tomas esa verdad de Dios, esa noticia de que Cristo es el Señor, que es el Salvador del mundo. Si tú no aceptas la noticia, te quedas condenado. Si aceptas la noticia, si crees, el justo por la fe vivirá. Eres salvo. Amén. Por tanto, el hecho de que Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra y predicó, proclamó, dio una noticia, no significa que fue a salvar. Cuidado. Gracias a Dios que en ese capítulo dice, declara así de esta manera, que en aquel tiempo, en el tiempo de Noé, en la cual solo 8 personas fueron salvas. ¿Cuáles? Las que entraron en el arca. Cristo fue y descendió a ese instante, a ese momento donde están los espíritus encarcelados que no obedecieron a Noé, y les enseñó allí la victoria de la cruz. Pero no fue a salvar a nadie, porque entonces creeríamos en una segunda oportunidad, y eso no es bíblico. Por tanto, el hecho de que descendió a las partes más bajas de la tierra, al mismo Seol, al mismo infierno, pudiéramos decir, y les predicó, les enseñó la noticia de la victoria de la cruz. Amén. Hay una pregunta bien difícil en cuanto hasta qué punto fue la tentación de Jesús. Dice la Escritura que en Mateo 4:4 Cristo fue llevado por el Espíritu al desierto y fue para ser tentado por Satanás. Quiero aclararte que la palabra tentado no la tomes siempre como un sentido de culpabilidad como nosotros que somos raza caída, sino que la palabra tentado connota también probado. Cuando nosotros estamos tentados, lo que estamos haciendo es probado. Tentados es una opción. ¿Usted cede o no cede? Cristo fue tentado en todo. ¿En qué sentido? En que en Primera de Juan 2:16, la tentación de este mundo consiste en los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Léelo para que vea. En Primera de Juan 2:16, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. En eso se resume toda tentación humana, en que somos tentados con los deseos de nuestros ojos, la codicia, los deseos de nuestra carne, que consisten en todos esos deseos carnales, que podemos hablar todo un día, y la vanagloria de la vida, que eso está a un nivel tremendo de orgullo humano por vanagloria. Cristo es tentado, es decir, es probado en ese aspecto. De la misma manera que te remonto al huerto del Edén, Cristo, que es el Adán vivificante, está contrastando al Adán caído en la misma condición, no como raza caída, porque Adán no era una raza caída, era perfecto. Y la prueba de Adán fue imperfección, fue en eternidad y estaba con Dios y en un paraíso. Amén. Amén. Cristo es tentado o probado en esa condición porque eres, óyelo bien, para si tú no lo sabes, no metas a Cristo en tentación con sentido de culpabilidad como nosotros, sino que eres probado en el área de los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida que le presenta el enemigo, como presentó allá en el huerto del Edén. Vamos al huerto del Edén primero.
En el huerto del Edén le presenta los deseos de los ojos a la pareja, primeramente a la mujer, al árbol codiciable del bien y del mal, bueno para comer, los deseos de la carne, y la vanagloria de la vida. Se abrirán los ojos y serás como Dios. Vamos ahora paralelamente al Adán vivificante, que es tentado o probado en esa área, y es probado igual. Probado en el sentido de aceptar o no aceptar la oferta de donde viene, pero no con sentido de culpabilidad. Es decir, que Satanás primeramente comienza con las tentaciones. Vamos a poner, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Cristo podía convertir no las piedras en pan, al mismo diablo lo convierte en un pan, en una flauta. Él tiene poder para eso, eres Dios, es el Señor. Los deseos de la carne. Y esas piedras que se convierten. Los deseos de los ojos. Mira, todo esto. Si postrado, todo esto es mío, porque se lo quité a Adán. Si tú te postras delante de mí, todo esto te daré. Los deseos de los ojos. Los deseos de la carne. Dile a esas piedras que se convierten en pan. Y la vanagloria de la vida. Tírate. Tú verás que tu pie no tropieza en piedra, como está escrito. Escrito está, a sus ángeles demandará cerca de ti, para que no tropieces tu pie en piedra. Y el Señor lo tuvo que reprender y decir, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Apártate de mí, Satanás. Y lo reprendió. Porque esa es la actitud del Hijo de Dios, que cuando viene la tentación, que es una opción, usted la toma o lo deja, de donde venga. Ya sea raza caída o en la condición de Cristo, que es sin pecado como lo era Adán. Es decir que todos somos probados. Adán, que obedeció a la oferta, estando en condición de eternidad y perfección y en conexión, comunión con Dios en un paraíso, de esta misma manera Jesús en eternidad, como es el Señor, tomando naturaleza humana, es probado también y no acepta la oferta de donde viene para demostrarnos a nosotros que nosotros también podemos vencer. No, pero nosotros somos raza caída, somos probados igual. Amén. Hay muchas preguntas. Tengo aquí una gama tremenda de preguntas. Como, por ejemplo, cuando habían 12 tribus de Israel. Esto está fuerte, pero te lo vas a encontrar. Vas a encontrarte que habían 12 tribus de Israel. Pero José tiene dos hijos, Manasés y Efraín. Y pasan a ser parte también de las 12 tribus. O sea, son ya 14. Esto es un trabalengua, es una combinación que debemos entender porque la Biblia lo enseña. En el pectoral siempre aparecen 12. Ahí hay 14. Para la batalla salían 12 tribus de Israel que representaban, en este caso, el pueblo de Dios. Y allá en los 144.000 vas a ver que hay 12 tribus de Israel. Y cómo este juego de fichas, ¿dónde sitúa a cada uno? Si hay 14. Vamos a resolverlo rápido. A mí me costó estudio, pero tú lo vas a coger fácil. Por eso es bueno enseñar para que en este caso lo cojas de una manera fácil. Un tiempo tan apresurado como el de hoy en día. Mucho trabajo, mucho tren de pelea, como decimos. Y a veces el afán y a veces las tareas de trabajo que hay y la vida que es tan apresurada, como que a veces no tenemos tiempo para dedicar al estudio de la palabra, pero ahora lo vas a coger como un manjar así en un restaurante. La tribu de Leví, dice la Escritura que Dios la sustentaba a través de los diezmos, a través de... Dice que ellos eran una tribu especial
y no la puedes poner entonces en las 12 tribus, porque su herencia estaba en Jehová. Voy a explicar bien. Si la tribu de Leví, su herencia está en Jehová, ellos eran los dedicados al tabernáculo, al sacerdocio, etcétera, etcétera, etcétera. No la pones en las 12 tribus. Sácame la tribu de Leví. Pero está Efraín y Manasés. Si habían 12, al haber 11, con estas dos hay 13 en vez de 14. ¿Me explico? Efraín y Manasés. ¿Cómo arreglar de manera tal que siempre aparezcan 12? Sacate la tribu de Leví, pero hay que sacar a alguien más para que sean 12. Y la única forma en que pueden aparecer 12 tribus, sacando a Leví y a otro más, es que José, que es padre de, en este caso, Efraín y Manasés, es representado sin estar por sus dos hijos. Si José es representado por sus dos hijos y sacamos a Leví, habían 14 y sacamos 2, Leví y José, ya están las 12. Cuando vas a Apocalipsis, vas a ver que la tribu de Judá, que aquí es mencionada casi por el medio, allá en los 144.000, aparece en primer lugar. ¿Saben por qué? Porque de ahí sale el Mesías. Y dice la Escritura en Colosenses, para que Él tenga preeminencia en todas las cosas. Y aparece en primer lugar. Así que sacaste a la tribu de Leví, sacaste a José, que es representado por sus dos hijos, y quedaron las 12 tribus. Es de la única manera que se arregla esa situación. Ahora, hay una controversial pregunta, porque el apóstol Pablo declara que, y viene desde el Antiguo Testamento, que el justo por la fe vivirá, que no es por obra, y ya voy a terminar con esto, no es por obra para que nadie se gloríe, es por fe. Pero tú vas a Santiago y dices, ¿y esto qué cosa es? En Santiago 2:14, en el versículo 18 y en el 24, cuando tú vas a Santiago capítulo 2, vas a ver la defensa de Santiago a las obras. Y Pablo dice que no es por obras, para que nadie se gloríe. Si lo buscamos, ¿por qué no lo buscamos? Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2 enseña muéstrame tus obras y yo te mostraré mi fe. Porque Abraham fue justificado por las obras. Porque la fe sin obra está muerta. Y hace un énfasis en las obras que como que entonces ya no es por fe, es por obra. No, no significa que sea por obra, sino que verdaderamente las obras son parte de la genuina fe. El que de verdad vive en fe y fue justificado, la fe auténtica desprende obras de justicia. Es decir que cuando nosotros tenemos la palabra de Dios enfrente de nosotros, decimos, Santiago no está equivocado. Vamos a leerlo. Pedacitos pequeños nada más. Dice, alguno dirá, fíjese que no está diciendo, alguno tiene. Dice, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra.
Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Porque no es por querer solamente, sino que esa fe genuina y auténtica desprenda obras de amor, obras de compasión, de justicia. Eso es lo que reclama Santiago. Porque en esta escritura, cuando dice que en el verso 25, asimismo, del capítulo 2, también Raac la ramera, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, vosotros no veis que el hombre fue justificado por las obras y no solamente por la fe, hablando de esta mujer. Es decir, que ella no fue justificada por las obras, por lo que hizo. Es decir, que su fe la justificó el ayudar allí a los espías, ayudar allí a los hijos de Dios. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, dice, así también la fe que tú dices que tienes es muerta sin obra, sin acciones. Es decir, que no significa que Santiago está contradiciendo, al contrario, lo que está haciendo un engranaje de la verdadera fe auténtica y genuina, que debe llevar obras de justicia, obras de amor, obras que muestren que eres un hombre o una mujer de fe. Termino ya. A alguien que cree reaciamente, es reacio en el asunto, en cuanto a la predestinación y la elección, la doctrina calvinista que conocen todos. Le preguntaron en una ocasión, nosotros que creemos en la responsabilidad en la vida cristiana, y le dijeron, ¿usted qué cree en la predestinación y la elección de la manera que usted lo cree? Porque nosotros lo creemos de otra manera. Porque creemos que somos predestinados en Cristo, como iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Ese es un tema, pero que controversial. Pero bueno, le preguntaron, ¿usted no va a ver en el cielo a los que creen en la responsabilidad? Dícele, no los voy a ver en el cielo. Entonces los que creemos en la responsabilidad no vamos a ser salvos. Dice, no, el asunto es que no los voy a ver porque van a estar tan cerca de Dios que no los voy a poder ver. O sea, que no significa porque creíste aquello o creíste lo otro, vas a hacerlo o no vas a ser salvo. Hay cosas que no determinan el ser salvo por haber creído tal punto o tal punto. Si comes aquello o no lo comes o no lo comes, para el Señor lo hace. Bienaventurado el que aprueba una cosa en cuanto a esto y no es condenado en lo que aprueba. Si guardas tal cosa, si haces tal cosa, amén. Pero lo único que no acepto es que me digan que a Cristo lo ahorcaron o lo envenenaron para salvarme a mí. Ahí sí discrepamos y yo mismo declaro doctrina de condenación. Te vas para el infierno con esa enseñanza. Pero que si no comas esto, que si guardas aquello, que si creíste en aquello, cosas, temas profundas. Hay cosas que están reveladas y otras son secretas y pertenecen a Dios. Por tanto, escudriñemos las Escrituras, porque las verdades que nos hacen falta conocer para poder marchar en el camino recto del reino de los cielos, la palabra escrita está bien clara. Y con maestros, con enseñanza y el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, tendremos la bendición de caminar rectamente en sana doctrina. Los extremos, todos son malos. Cuidado con los extremos. Guardemos un equilibrio en cuanto a lo que hemos creído. Dios te bendiga, es mi deseo. Hay muchas preguntas y respuestas. Alguien se preocupó que por qué si Dios condena a través de toda la Escritura, no embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, ser lleno del Espíritu. Es que las sidras escarnecedores, el vino alborotador, las sillas sucesivamente condenando las borracheras, etc. ¿Por qué Cristo? ¿Por qué Cristo convirtió el agua en vino? Eso me preocupa. Y hubo que contestarle de esta manera. ¿Acaso Dios no hizo la vista, la mente?
que es buena? ¿Y por qué hacemos lo malo con lo que es bueno? ¿Por qué razón entonces Cristo hizo tan maravilloso vino que era el mejor? Y la respuesta hubo que decirle, ¿y por qué no se te puede contestar también que Él no hace nada malo? Todo lo que Él hace es bueno. Así que no te preocupes por eso. A un chofer le preguntaron, si tú serías mi chofer, ¿por dónde tú pasarías del precipicio ese? Y dice, yo pongo una rueda a la parte allá y otra de aquí. Yo hago aquello, el otro, yo hago aquello, y el otro, yo muchacho, yo paro el carro en 2 ruedas, yo soy tremendo chofer. Y el precipicio ese le paso por... Y al último le preguntaron, me queda usted, ¿por dónde usted pasaría? Dice, yo si tengo que pasar cerca del precipicio por una necesidad y usted me dice que pase, yo lo hago porque yo soy chofer. Pero yo me iría por aquel borde, del peligro bien lejos. Amén. Tú eres mi chofer. Yo necesito un chofer así precavido como tú. Seamos precavidos, seamos sobrios, seamos inteligentes, astutos como serpiente, manso como paloma. Pero escudriñemos las Escrituras porque en ellas creer que tiene la vida eterna. Dios te bendiga, es mi deseo. Y que tengas un día maravilloso, que hayas asimilado verdad. El video está ahí, repásalo poquito a poco. Y si no, llámame, búscame por Facebook, o ven a mi casa, yo te acepto. Amén. O nos vemos en la iglesia, donde tú quieras, para preguntas y respuestas. La sana doctrina, que esté conforme a la palabra. Dios te bendiga, es mi deseo. Amén. La gloria es para Dios.